Bien, bueno, hoy no sé si saben, pero nos levantamos con una noticia, los que trabajamos en ciberseguridad, que Starbucks está, los jefes de las tiendas están llevando la asistencia con papelitos. ¿Y saben por qué? Por lo que, lo que todos tememos, ¿no? Y, espera, ¿qué pasó? La pantalla que todo mundo teme, ¿cierto? Horrible esa pantalla. Era la pantalla de la muerte, sigue siendo, y la que todo mundo le tiene miedo o le tenía miedo hasta que llegó esta otra pantalla. Esa es la que está viviendo Starbucks en este momento. ¿Sí? La pantalla que dice, oiga, fue víctima de un ransomware. ¿Sí? Oiga, su información está secuestrada, pague el rescate. ¿Vale? Y eso es precisamente el nuevo temor que tenemos en las compañías que nos suceda. La pantalla azul de la muerte nos da miedo, pero al final no termina de ser un reset del sistema operativo en muchos casos y se soluciona. Pero esta nos pone a correr, ¿no? Y nos pone a correr muchísimo, días, noches, semanas enteras tratando de recuperar sistemas e información en nuestras organizaciones. Y no es para menos, ¿no? Resulta que los datos son muy importantes para las organizaciones. ¿Quién de ustedes no trabaja con datos? Lo mencionaba ahorita Rey en la charla anterior. Los datos son súper importantes. No hay ninguna compañía, independientemente de la vertical en la que se desarrolle, del área de negocio en la que se encuentre, salud, finanzas, educación, gobierno, fuerzas militares, que no utilice los datos. Entonces, los datos son tan importantes que fueron el motivante para que el ransomware dejara de ser un virus típico de computador y se convirtiera en un negocio muy lucrativo para los atacantes. Tan lucrativo es y tan difícil de solucionar es que en muchos casos las organizaciones que no tienen cómo recuperarse de un ataque prefieren pagar el rescate. Y la cifra no es para nada despreciable. 2023, 1.2 billones de dólares se pagaron en rescates de ransomware. 1.3 billones de dólares. Y claro, y sigue creciendo. ¿Y por qué sigue creciendo? Por lo que crecen todas las empresas y todos los negocios. Es un negocio bueno, es lucrativo, me expando. Así de sencillo, como funcionan todos los negocios en el planeta. Y más si le agregamos que los ataques son oportunistas. ¿Qué significa que son oportunistas? Que nos pueden ocurrir en cualquier momento con simplemente recibir un correo de phishing y abrirlo, dar clic en el link equivocado o incluso cuando son dirigidos específicamente para nuestra organización. Entonces, ese es el gran reto que tenemos hoy, ¿no? Y es, oiga, ¿cómo lo solucionamos? ¿Y qué hacemos para parar eso? ¿Sí? Y algo decía Rey, y yo los invito a que miren esa imagen de esa casa y piensen por dónde va a entrar el agua a esa casa. ¿Por dónde se va a inundar esa casa? ¿Por el techo? No. ¿Por las paredes? Tampoco, ¿cierto? ¿Por las ventanas? Tendría que pasar un tiempo para que fuera por las ventanas. El agua se va a entrar por la ranura de abajo de la puerta, la que por más que queramos no podemos tapar del todo. ¿Y por qué? Porque el agua busca el camino de menor resistencia. Y el camino de menor resistencia está en la ranurita de abajo de la puerta. Es lo mismo que hace un atacante.
Un atacante busca el camino de menor resistencia, el camino que más fácil le haga la vida y más fácil le permita llegar a su objetivo final. Y con estas analogías quiero empezar a hablar del tema que nos trae aquí, y es ese modelo, ese paradigma de Zero Trust o de confianza cero que tanto hablan, ¿no? Y lo voy a poner en ejemplos de dos casos que son muy sonados a nivel global, pero también a nivel local. El primero de ellos es un banco en Estados Unidos, Capital One, 100 millones de clientes en Estados Unidos. En el 2019, en marzo, se levantan con un grave problema de filtración de datos de más de 100 millones de clientes. Todo, cédulas, documentos de identificación, cuentas, información personal de los usuarios, direcciones, teléfonos, saldos de las cuentas, absolutamente todo de esos usuarios. Y cuando se pusieron a investigar cómo había pasado, todo el mundo dijo, nos atacaron. Alguien se aprovechó de alguna vulnerabilidad que tenía y nos atacaron. Y resultó que después de empezar la investigación dijeron, uy, no, venga, ¿sabe qué pasó? Teníamos un firewall mal configurado. ¿Y sabe qué es peor? Que ese firewall mal configurado tenía acceso a otros sistemas. ¿Y sabe qué es aún peor? Que resulta que el acceso lo tenía un empleado de un proveedor de nube muy famoso. Es decir, el atacante no fue un hacker, fue el empleado de un proveedor de nube. ¿Sí? Y ese empleado, con esas identidades que tenía, logró acceder a una carga de trabajo que tenía permisos excesivos, que tenía acceso a cosas que no debería tener, y con solo 3 comandos, logró extraer información de esos más de 100 millones de clientes del banco. ¿Qué hizo? Un comando a través del firewall que estaba mal configurado para llegar a obtener credenciales, nombres de usuario y contraseñas de un usuario con mayores privilegios. Posteriormente, con ese usuario de mayores privilegios, empezó a tratar de buscar la información que estaba esperando encontrar, y por último, cuando la encontró, la extrajo a un repositorio fuera del banco y obviamente fuera de la nube de este proveedor, ¿no? 3 comandos tuvo que ejecutar esa persona, que fue muy inteligente, pero al mismo tiempo un poco bruta, que resultó que puso esto y alardeó de esto en las redes sociales, y por eso fue que se dieron cuenta cómo había sido el ataque. Al principio se creía que había sido la explotación de una vulnerabilidad en un sistema, y resultó que no. Se trató solo de exceso de confianza, un firewall mal configurado, privilegios elevados e identidades comprometidas. ¿Qué pasó con Capital One? Ellos dijeron, tranquilos, no pasa nada, tenemos una póliza de 486 millones de dólares. Seguro, pague. Y el seguro dijo, no, me acabas de demostrar tú mismo que fue un error tuyo. Y el proveedor de nube dijo, ay, oiga, hay una cosa que se llama modelo de responsabilidad compartida, donde dice que lo que usted ponga en la nube lo debe proteger usted. Usted puso ese firewall, usted configuró ese firewall, usted responde por lo que pasó ahí. Y a veces pensamos que porque tenemos algo en la nube, ya estamos solucionados en términos de ciberseguridad o de lo que pueda pasar ahí, ¿vale? Entonces ese es un punto importante también a tener en cuenta. ¿Qué pasó?
que el seguro no le respondió a Capital One y que aparte que no le respondió, fue multado con más de 80 millones de dólares por todo lo que ocasionó el incidente de seguridad. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo la confianza cero es importante en una organización. Todos estaban diciendo, bueno, pues sí, y Ricardo, ¿y qué es la confianza cero? Pues no he explicado, empiece por ahí, ¿no? Antes de eso, ¿ustedes conocen la guacamaya? Todos la conocemos, ¿cierto? Todos. Pero yo no les quiero hablar de ese animal. Hay un grupo activista muy conocido en Latinoamérica que se hace llamar guacamaya. Este grupo activista que dice que su pelea es por temas ecológicos, en contra de transnacionales, en contra de que Estados Unidos intervenga en Latinoamérica. Y en el 2022 lanzó una operación que ellos denominaron Fuerzas Represivas. La operación Fuerzas Represivas buscaba exponer documentos de carácter público de las Fuerzas Armadas en Latinoamérica. ¿Qué países fueron atacados? El Salvador, Guatemala, México, Chile, y también fue atacado Colombia. ¿Sí? Las fuerzas militares fueron víctimas de guacamaya. ¿Vale? ¿Y cómo funcionaba guacamaya? Muy similar a cómo fue el ataque de Capital One, solo que ya con una intención, o más bien desarrollado por un grupo activista, por un hacker, por un equipo dedicado a hacer estas actividades malintencionadas. Y este es un buen ejemplo porque funciona muy similar a todos los ataques que reciben las compañías. Ese que acabó de recibir Starbucks tiene exactamente estas fases. Cualquier caso que hayan escuchado en las noticias, que hayan leído, tiene este proceso. ¿Sí? Y finalmente, siempre nos hablan, y es muy común escuchar en ciberseguridad, oiga, es que nosotros, los defensores, tenemos que hacer las cosas bien siempre. En cambio, el atacante solo tiene que hacerlo bien una vez para tener éxito. Y yo digo, no es así. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces para hacerlo bien. 8 oportunidades para hacerlo bien. Hasta que no haya un impacto, tenemos cómo protegernos. Y el atacante, al contrario, sí tiene que hacerlo bien las 8 veces también. Entonces decíamos siempre, no, es que la balanza está al revés. El atacante con una vez que lo haga ya nos impacta, nos pone en problemas. Y en cambio nosotros, ¿no? Tenemos muchos intentos para poder hacerlo, ¿no? El atacante sí tiene esa necesidad de hacerlo bien en todas las fases. ¿Cómo funciona un ataque tradicional? Normal, de todos los que vemos. El adversario adquiere credenciales generalmente haciendo uso de técnicas de ingeniería social, mira el mercado negro, internet profunda, internet oscura, deep web, dark web, como se conoce. Si hay implementados factores o métodos de doble factor de autenticación, buscan tratar de vulnerarlos, esos métodos, o saltarse los métodos de doble factor de autenticación. Posteriormente tienen el acceso inicial, muchas veces como están remotos, lo que buscan son credenciales que les permitan acceso a VPNs o a sistemas en la nube. Y posteriormente empiezan el descubrimiento, ¿no? Que es cuando entran a la infraestructura de mi compañía y dicen, venga a ver qué es lo que hay acá y qué me sirve.
para mi objetivo. Quiero impactar la operación. Seguramente todos esos dispositivos IoT, registradoras, si soy un supermercado, cajeros automáticos, si soy un banco, ¿sí? Es lo que me interese. Quiero información. Pues seguramente tenga que irme a buscar servidores donde se almacene esa información. Entonces, dependiendo el objetivo que tenga, pues seguramente el descubrimiento lo va a llevar a unos activos que son de mayor relevancia para ese atacante. Posterior a eso, ¿qué hace? Hace algo que se conoce como movimiento lateral. Y es cómo paso de un equipo que no tiene ningún privilegio o pocos privilegios a un equipo o a un usuario que tenga mayores privilegios. ¿Cómo me entro a la oficina del jefe? ¿Sí? Yo que no puedo pasar hasta allá. ¿Sí? ¿Cómo subo y hablo con el presidente? Yo que no puedo llegar a ese piso. Movimientos laterales, buscando la forma de entrar hasta allá. ¿Sí? Y eso se logra también haciendo escalamiento de privilegios, es haciéndome pasar por otro con mayores privilegios que yo, ¿no? Haciéndome pasar por el guarda o robándole el acceso al guarda para poder pasar adelante. Después hace la recolección de datos, que es súper importante. Y el último paso es la exfiltración. Todos los ataques dicen, no, pero no me robaron información. No me importa. No. Si hubo un ransomware, hubo robo de información. Porque es un secuestro de datos. Pues si no se llevan los datos, no hay contra qué pedir una recompensa. Pues siempre hay exfiltración de datos, siempre. ¿Vale? Y por último está el impacto, que es o la destrucción de los datos o el cifrado y la solicitud de una recompensa. Entonces así funcionan todos los ataques. ¿Sí? Pero asimismo podríamos empezar a protegernos de todos los ataques. Y a veces decimos, sí, tan fácil, ¿no? Como si fuera tan fácil protegerme de todo lo que me pasa o de todo lo que nos puede pasar. ¿Sí? Sí, llegó el momento de pensar que esos métodos antiguos donde ponía todo dentro de mi castillo y protegía mi castillo y pensaba que mi castillo, todo lo que estuviera dentro de mi castillo estaba seguro, pasaron a la historia. Eso ya no funciona. Es más, yo me atrevería a decir que nunca ha funcionado. Los castillos, las grandes fortalezas, han sido atacadas y han sido vulneradas siempre. ¿Sí? Ese enfoque es el que no nos permite ver un poquito más allá. Tener todo dentro de mi castillo y creer que todo lo que esté dentro de mi castillo está seguro es un falso paradigma de seguridad. Entonces, tenemos que empezar a pensar diferente. ¿Y cómo pienso diferente? Oiga, es donde empezamos a hablar del concepto de Zero Trust o del modelo de cero confianza. Y es un paradigma de ciberseguridad que dice, oiga, no tenga la confianza implícita, no crea que la confianza se otorga implícitamente, no crea que porque usted está dentro de su casa no le va a pasar nada. No crea que porque está en un castillo, porque estoy en el castillo no me va a pasar nada. ¿Sí? Y además, evalúe su postura de seguridad continuamente. ¿Sí? Que hoy esté bien, que en este minuto esté bien, no significa que en el siguiente vaya a estarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay que otorgar la confianza implícitamente. ¿Sí? Todo el mundo cree que es seguro. No ha pasado nada, nunca ha pasado nada. Ok, ¿y si pasa? ¿Sí? Y ese es uno de los principios del modelo de Zero Trust. Zero Trust no es una tecnología, ¿vale? No es de un fabricante o de otro. Es un paradigma, es un modelo de seguridad que se basa en eliminar la confianza y verificar continuamente la organización. Se basa en eso, nunca confiar y siempre verificar. Y tiene 3 principios fundamentales. El primero es la verificación continua
El segundo es el acceso basado en el mínimo privilegio posible. Y el último es el ajuste de la postura de seguridad, ¿vale? Asumir que estoy bajo un ataque. Ese es el tercer principio. Entonces, ¿cómo asumo que estoy bajo un ataque? Garantizando, pensando siempre que hay alguien adentro que me puede hacer daño. ¿Sí? Siendo desconfiado, lastimosamente. Y con eso en mente, aplicar los otros dos principios. Piensen en el castillo que mostraba ahorita. ¿Sí? Asegúrense de no diseñar el castillo para que el atacante se quede dentro del castillo dando vueltas, pueda entrar a la cocina, abrir la nevera, comerse lo que tengo, hacer una fiesta y que yo no me dé cuenta. ¿Sí? Piensen en que para poder detectar al malo, independientemente quién sea, necesito tener ojos. ¿Sí? Porque son los ojos, la visibilidad, los que me permiten entender si estoy o no bajo un ataque. ¿Vale? El tema de acceso de mínimos privilegios, sí, es súper importante. No todo mundo debería tener acceso a lo mismo, ¿sí? Y no todo mundo debería poder llegar a las joyas de la corona, ¿sí? Que son las que guarda el rey seguramente en alguna parte del castillo. Y el último, oiga, base la verificación en la identidad del usuario, en lo que hace y en lo que tiene. ¿Vale? Siempre un usuario utiliza ¿qué? ¿Y esas credenciales dónde las pone? ¿En dónde? En Notepad, no, ahí estamos mal. Las pone seguramente en una aplicación y esa aplicación está en un servidor o en la nube, pero el usuario para acceder a eso necesita un dispositivo. Llámese celular, portátil, computador de escritorio, tablet, siempre necesita un dispositivo. Entonces verifiquemos al usuario y otorguemos el acceso dependiendo de dónde se encuentre, cuál es su identidad y en qué y a qué clase de información quiere acceder. El mejor caso de Zero Trust es un aeropuerto. Todos conocemos un aeropuerto. ¿Sí? ¿Cómo funciona un aeropuerto? Un aeropuerto es un modelo de Zero Trust completo. Es verificación continua, ¿cierto? Es acceso con el menor nivel de privilegios posible y en el aeropuerto asumen que están en peligro. ¿Sí? Esas tres cosas se cumplen en el aeropuerto. Y piensen, uno llega con su maleta, llega al counter, la va a chequear. ¿Qué le piden? La cédula o el pasaporte. Verifican la identidad, dicen, ah, sí señor, le recibo su maleta, dicen, váyase para la puerta. Llega uno a los controles y en los controles asumen que uno es malo. Ay, no, ahí viene Ricardo, déjelo pasar, ¿qué es Ricardo? No, asumen que uno es malo. Ponga su maleta, ponga sus cosas, señor, todo por el escáner y pase por el detector de metales. ¿Sí? Y si algo medio les causa curiosidad, los asusta, te van a preguntar, van a volver a hacerte pasar, van a volver a pasar las cosas, etcétera, etcétera. Y cuando ya paso los controles, ¿yo puedo bajarme a la pista? No. ¿Puedo ir y subirme a la torre de control? Tampoco. ¿Por qué? Porque son mínimos privilegios. Mi acceso es únicamente a las salas de abordaje. ¿Sí? Ah, pero hay otra gente que tiene más acceso. Claro, sí, seguramente el personal de la aerolínea puede acceder a otras partes. El piloto sí baja a la pista para revisar el avión.
¿sí? Y los de la torre de control no bajan a la pista, pero sí acceden a la torre de control. Cada uno en el aeropuerto tiene los privilegios que necesita para operar. ¿Vale? Imagínense un aeropuerto donde todos tuviéramos el mismo nivel de privilegios. ¿Vale? Es lo mismo que debemos adoptar en nuestras compañías. El modelo de Zero Trust, el modelo del aeropuerto. No todos los usuarios son iguales, no todos los usuarios necesitan acceso a las mismas cosas y siempre pensemos que así sea mi usuario, que lleva 10 años conmigo, que es la mano derecha, puede ser el atacante. Y no desconfiemos de la persona, solamente. Desconfiemos de los procesos y desconfiemos de que alguien pudo haberlo manipulado, ¿no? Ingeniería social. ¿Sí? Entonces, esos puntos son importantes, es la mejor manera de explicar ese modelo y ese paradigma de cero confianza. Al final, ese modelo lo que dice es, oiga, garantice que usted es capaz de conocer a todos y todo lo que está dentro de su red y fuera de su red. Llámese usuario, llámese un dispositivo IoT, llámese computadores o soluciones de borde, llámese data center, llámese call center, llámese caja registradora, llámese cajero automático, llámese como se llame, televisor, videoproyector, cualquier cosa que se pueda conectar a la red, que se le pueda asignar una dirección IP, que acceda a internet o a alguna parte de mi red, todo debería tenerlo mapeado. Usuarios, computadores, servidores, cámaras, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Ah, y fuera de la red, sí, también. Tenga una visual de las amenazas que tiene fuera de la red, de lo que tiene expuesto en Internet. ¿Sí? ¿Alguno en sus organizaciones se ha puesto a pensar, venga, y si me pongo en los zapatos del atacante? ¿Por qué el atacante es exitoso? Porque se mira la empresa desde afuera. ¿Sí? Nos mira desde afuera y dice, venga a ver. Ah, vea, aquí hay esto, aquí hay esto, aquí hay esto. Y esa es la razón por la que un atacante es exitoso. ¿Sí? Porque siempre está mirando con otros ojos diferentes. Nosotros nunca miramos nuestras organizaciones o evitamos mirar nuestras organizaciones con esos ojos, con unos ojos desde afuera. Que diga, venga a ver usted cómo está, señor. ¿Sí? Por eso es súper importante ese término. En la red, en la nube y fuera de la red. ¿Vale? ¿Y cómo está el modelo de adopción de Zero Trust? De confianza cero. Ok, bueno, listo, maravilloso. ¿Y eso qué? O sea, ¿cómo yo inicio un proyecto de estos y cuáles son los motivadores de un proyecto de confianza cero? ¿Sí? Y la mejor forma de verlo es a través de Gartner, ¿no? Y los ciclos hype de Gartner. Esos ciclos hype de Gartner, ¿qué es lo que me dicen? Me dicen, oiga, esto es una representación gráfica del estado de madurez de las diferentes tecnologías, principios y demás que haya a nivel de industria. Hay para todo, no solo ciberseguridad, hay ciclos de Gartner, ciclos hype de Gartner para muchas cosas, ¿no? Pero me permite entender cuál es el estado de madurez de la tecnología que quiero o que pretendo implementar. Y está basado en estas 5 etapas, ¿sí? Que es primero el activador de innovación, ¿no? Después viene una punta de expectativas infladas, después viene el valle de la desilusión, luego viene la pendiente de iluminación y por último viene el momento de máxima productividad. Esas son las 5 fases que tienen todos los hype cycles de Gartner. Y en esas 5 fases,
pues me dice cómo es que la tecnología va recorriendo esas fases, ¿sí? Y qué tanto se va a demorar en llegar a una fase de productividad, ¿sí? Entonces, o si va a haber un momento en que se vuelva obsoleta la tecnología, ¿sí? Entonces, fíjense que acá me dice, oiga, ¿cuándo va a alcanzarse el nivel máximo de productividad? Menos de 2 años, de 2 a 5 años, de 5 a 10 años, etcétera, etcétera. Y así, ¿no? Entonces, generalmente, ¿qué pasa? Entonces, crean la tecnología que sea. Ahorita Rey hablaba, oiga, innovemos, cada vez que innovan, pues hay un proceso de innovación importante que tuvo investigación, ¿sí? Tuvo trabajo científico detrás y todo, pero eso generalmente es acá, ¿no? Entonces empieza acá y empezamos a ver soluciones que salen, entran al mercado, ¿sí? Las empiezan a comprar y es acá cuando nos hablan, esto es la maravilla, esto va a cambiar el mundo, esto sí que, mejor dicho, es lo máximo, lo ultra máximo, esto nos va a proteger contra todo. Y después, entonces los clientes compran, ¿cierto? Y todos ustedes salen a comprar esas tecnologías. Y después de comprarlas y estar implementadas, ustedes dicen, no, pero venga, eso que usted me dijo que hacía, no es tan así. Usted me dijo que se demoraba un mes implementando y llevamos 6 meses. ¿Sí? Y usted me dijo que podía detectar cualquier cosa y no detectó cualquier cosa, solo algunas. ¿Sí? Ese es el momento de desilusión. Y después viene el momento donde los fabricantes todos hacen esos ajustes basado en qué? En el feedback, en las experiencias que han tenido en campo, en todo eso, ajustan la solución, por eso es que hay versiones de versiones de versiones de versiones de todas las soluciones y tecnologías que utilizamos, y posteriormente llega el momento de la iluminación, que es el momento donde ya los clientes dicen, ahora sí, ya entendí qué hace de verdad. ¿Sí? Antes como que estaba confuso, era una nube, como que era mucho marketing y en realidad no sabía exactamente lo que se hacía. Ahora sí conozco bien qué hace la solución, ya la implementé, ya me di contra el piso para que funcionara como necesitaba que funcionara, ahora sí le empiezo a sacar provecho. ¿Sí? El modelo de Zero Trust está ahí, ya pasó toda esta etapa. ¿Sí? Ya pasó toda la etapa de innovación, de expectativas infladas, de desilusión y ya está en la pendiente de iluminación. ¿Sí? Es el momento perfecto para empezar a probarlo. Ya otros se dieron los golpes por nosotros. ¿Sí? Otros lo implementaron, otros se dieron cuenta que no era tan así, se ajustaron las cosas, se ajustó el modelo y finalmente se entregó una solución que de verdad es madura y que soluciona problemas reales en una organización. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Tratar de entender dónde está, qué tan madura es y qué tan productiva va a ser para mí, dependiendo también mis capacidades, ¿no? Es posible que si yo tengo mucha gente, me gusta ser el primero en todo, tengo la plata y demás, pues yo pueda adoptar una tecnología por acá, sin problema. ¿Sí? Y me doy la pela y le ayudo a otros y entiendo y le ayudo al fabricante y soy primer caso de éxito y bla, bla, bla. Pero ya acá es cuando todos podemos estar tranquilos de que efectivamente funcionó, salió adelante y va a tener larga vida de aquí en adelante, ¿no? Entonces hablamos del nuevo paradigma de ciberseguridad, pero si nos damos cuenta, ese paradigma ya ha recorrido un camino súper importante que nos permite ser un poquito más maduros. Entonces, ¿cuáles son los habilitadores de un modelo de confianza cero en una organización? El primero es el trabajo desde cualquier lugar. ¿Sí? Antes hablábamos de trabajo remoto, home office, pues, trabajo desde cualquier lugar. Yo ya no trabajo solo desde la casa, trabajo en la casa, en el Juan Valdés, en el Starbucks que acabaron de hackear, ¿sí? En la universidad, en cualquier parte. ¿Sí? Entonces ahí es importante unos puntos específicos para un modelo de Zero Trust. ¿Qué puntos? Oiga, sobre todo la experiencia de usuario.
¿Sí? Ese es un punto súper importante, ¿sí? El acceso de los usuarios no se debe ver afectado por la ubicación donde se encuentre, ¿sí? Hay que tratar de hacer que el usuario pueda acceder a los recursos como si estuviera desde la casa, desde la oficina, perdón. El segundo es, oiga, ataques y situaciones de riesgo, ¿sí? ¿Cómo controlo lo que les decía de Capital One y de Guacamaya? Ok, ese es el segundo habilitador de un modelo de Zero Trust, ¿sí? Quiero implementar un modelo de Zero Trust y vamos a nuestras empresas y decimos, oiga, venga, deberíamos implementar esto. Y lo primero que van a decir es, no hay plata, te pide mucho, ¿sí? Entonces hay que venderlo de alguna manera. ¿Cómo lo vendo? Con estos habilitadores. ¿Cómo digo yo que lo necesito y por qué lo necesito? ¿Sí? Y acá el punto importante es reducir la superficie de ataque. ¿Sí? Si yo reduzco mi superficie de ataque, soy menos propenso a que me ataquen. ¿Sí? Y por último, la adopción de la nube. Independientemente dónde se encuentre el usuario, las aplicaciones, así como el usuario, no se deben ver afectadas por la ubicación de la aplicación, ¿no? Es una administración flexible. Entonces, el primero, trabajo desde cualquier lugar. Todos hemos ido a FedEx o Servientrega, Interrapidísimo, DHL, 472, ¿cierto? Todos conocemos cómo funciona una empresa de logística de este tipo. Yo llego, ¿cierto? Con mi paquete, lo dejo en la oficina de esta empresa, esa empresa lo recibe, me dice, sí señor, llega mañana, ¿para dónde es que va? ¿Para Bogotá? Ok, llega mañana. Y mi destinatario, al final, mañana va a recibir el paquete tal cual como me dijeron. ¿A mí de usuario me importa cómo lo lleven? No. Si mi paquete tuvo que ir tren, barco, chalupa, avión, bus, moto, no me interesa, ¿sí? A mí lo único que me interesa como usuario final es que mi paquete llegue al destino. No más. Y que no se pierda y llegue al destino. Nada más me importa. Eso mismo pasa con los usuarios de sus compañías. A él no le importa saber qué hay detrás, ¿sí? ¿Cuántos firewalls tienen? ¿De qué modelo son? ¿Sí? ¿Cuántos usuarios soportan? No, al usuario no le importa eso, ¿sí? Claro. Y es una cosa que pasa, ¿no? Cuando el paquete, cuando te cobran, te preguntan, ¿por qué valor lo aseguramos? ¿Mm? Y es parte de la promesa de valor de la empresa logística. Yo se lo aseguro por si acaso, pero tranquilo que yo le respondo que el paquete llega bien allá, ¿cierto? Entonces, al usuario no le interesa nada de eso. Le interesa es simplemente que él pueda hacer su trabajo como siempre lo ha hecho. Y lo mejor que le puede pasar a un usuario es que si está en la oficina, puede acceder, si está en la casa, puede acceder de la misma forma como lo hacía en la oficina. Y si está en el Starbucks que acabaron de hackear, puede acceder de la misma manera. Y independientemente de dónde esté, puede acceder siempre a los recursos que necesita. ¿Sí? Y eso solo se logra saliendo del modelo tradicional. ¿Cuál es el modelo tradicional? El modelo donde tengo todo en mi castillo, protejo mi castillo y todo lo que esté dentro del castillo es bueno. Y es empezar a cambiar o salir de las VPNs tradicionales. ¿Eso qué va a hacer? Que el usuario ya no tiene que abrir una conexión, esperar que se conecte, poner contraseña, doble factor de autenticación, bla, 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 para entrar a la aplicación. Y simplemente le estoy dando acceso a el recurso que necesita de manera automática. El usuario va a acceder a Salesforce, accede a Salesforce. Ah, va a entrar a una aplicación que se ejecuta en un servidor en el data center. Ok, accede a esa aplicación en el data center, pero no accede a todo el data center. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mínimos privilegios. Yo no necesito darle acceso a todo el data center si el señor solo necesita acceder a una aplicación que se ejecuta en un servidor.
lo de acceso a esa aplicación en ese servidor. Lo importante es que para él sea transparente, que él pueda seguir haciendo su trabajo como lo ha hecho hasta ahora, ¿sí? Y que nada cambie en eso. Porque cuando el impacto en la experiencia de usuario es muy fuerte, adivinen qué va a pasar con el proyecto. Se cae. ¿Por qué? Porque el usuario va a decir, es que yo mejor trabajo en la casa, en la oficina. Eso en la casa, eso no, eso me toca abrir el cliente de yo no sé qué, poner las credenciales de yo no sé cómo. No, yo lo hago mañana en la oficina. Sí, espéreme hasta mañana. ¿Mm? O terminan buscando un atajo que lo que hace es abrirnos otro huequito, otra ranurita debajo de la puerta. ¿Sí? Entonces, eso es parte de lo que buscamos con ese modelo. El segundo, ¿se acuerdan del coronavirus? Todavía nos acordamos, ¿cierto? Y todavía nos da miedo el coronavirus. ¿Sí? Y ojalá no nos toque volver a vivir una cosa así. ¿Mm? Es posible. Los pronósticos, si no son como los del IDEAM, es posible. ¿Vale? ¿Qué es importante con esta imagen? El ransomware no es el ataque. Es el resultado de. El coronavirus no fue el ataque. Fue el resultado de. ¿Sí? Hubo unos vectores para que eso pasara. ¿Sí? Del ransomware se los conté ahorita. ¿Sí? Hubo un montón de cosas hasta que finalmente llegó. Este señor también tuvieron que pasar muchas cosas, ¿sí? Aunque para nosotros fue muy rápido y a veces ni nos dimos cuenta, pero tuvieron que pasar muchas cosas para que nos diera coronavirus. ¿Sí? Tocar algo infectado, las gotículas de saliva, bueno, las 1000 cosas que los científicos han dicho que pudo pasar para que una persona se infectara con el virus. ¿Sí? Entonces, el resultado de un montón de cosas anteriores. El ransomware es igual. Pero con el coronavirus, pues nos dijeron, oiga, hermano, pues hay unas cosas que usted puede hacer para evitar que le dé. ¿Sí? ¿Qué cosas? No use tapabocas. ¿Sí? Guarde la distancia social. ¿Sí? Si no necesita salir, quédese en la casa. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Y lo mismo sucede con las máquinas y los usuarios de nuestra organización. Oiga, empecemos a adoptar medidas que me permitan entender la confianza del dispositivo, ¿sí? Por un lado, la confianza relacionada con el usuario y su identidad, poder chequear la postura de seguridad, garantizar que controlo el acceso solo a las aplicaciones que el usuario necesita y por último, cifrar la comunicación, garantizar que todo eso que el usuario está accediendo, independientemente de dónde lo esté accediendo, pues lo esté accediendo de manera segura. ¿Vale? Esos 5 pasos son precisamente los que un modelo de Zero Trust debería adoptar en mi organización, controlando todo lo que el usuario toca. El usuario tiene una identidad, utiliza un dispositivo y accede a una aplicación. ¿Qué necesito hacer? Chequeo de la postura de seguridad continuamente y garantizar que la comunicación es segura. ¿Sí? Y por último, pasar del modelo de Zero Trust al modelo de Zero Trust universal. Lo que les decía, en la pandemia, con el coronavirus, hablábamos de trabajar remoto. Hoy, el usuario puede trabajar remoto en las oficinas, en el dispositivo, llámese celular, tablet, computador de escritorio, portátil, servidor, etcétera, etcétera. Yo tengo que garantizar que, independientemente de dónde esté el usuario,
No hay nada que le ponga trabas, que el usuario pueda acceder completamente a lo que necesita independientemente que esté. ¿Qué significa esto? Oiga, yo no debería tener dos modelos, ¿sí? No voy a tener un modelo de Zero Trust para cuando el usuario esté por fuera y cuando esté dentro de la oficina lo sigo protegiendo en mi castillo. No, aplique el modelo globalmente, a todo, ¿sí? Esté a lo que tenga en la nube, a lo que tenga on-premises, a sus usuarios, a sus dispositivos, absolutamente todo aplique exactamente el mismo modelo. Es hablar de Zero Trust universal o ZTNA universal, ¿vale? Y entonces me preguntan, bueno, y todo eso, ¿cómo empiezo? ¿Cómo me lo como? ¿Sí? Aquí la imagen no se ve muy bien, pero básicamente estos son los 6 dominios que toca cualquier compañía. Esos 6 dominios los toca siempre una compañía. Piensen en cualquier actividad que hagan ustedes en sus empresas. Cualquier usuario. Un chat de Teams o de WhatsApp. ¿Qué tiene? Un chat de Teams. Tiene a un usuario, ¿sí?, que accede a través de una identidad, se conecta a un o utiliza un dispositivo, se conecta a una aplicación que se llama Teams. Esa aplicación está en una infraestructura específica, ¿sí? Y nada, ese mensaje no llega al otro lado si no utiliza una red. Y por último, eso está expuesto en alguna parte, que es la superficie de ataque externa. Entonces ahí están todas las cosas, todos los puntos que cualquier proceso dentro de mi organización toca. Entonces lo que yo debo hacer para implementar el modelo de Zero Trust es tocar estos mismos 6 dominios. Es decir, Zero Trust no lo debo implementar solo para los usuarios o solo para los dispositivos o solo para las aplicaciones, sino es un modelo que cubre los 6 dominios. ¿Sí? Infraestructura, pues acceso a mis aplicaciones de negocio, servidores y demás. Aplicaciones. Oiga, la aplicación más utilizada por todos. No hay lo mismo que los datos. No hay empresa en el mundo que no utilice el correo electrónico para hacer negocios. Ninguna. Todos utilizan el correo electrónico. Entonces el correo electrónico debe estar incluida dentro de un modelo de Zero Trust. Identidad, obvio, es el usuario. Es el punto principal que debo tocar. Redes, sí, porque es que por ahí viaja todo. Y las redes son el vector para los movimientos laterales, para que el atacante busque la forma de pasarse hacia una red menos segura o hacia el activo que le interesa comprometer. Endpoints, claro, es el dispositivo que utiliza el usuario. Entonces tengo que tenerlo, tengo que tener la visibilidad completa. Y la superficie de ataque externa, que les decía, hay que ponerse en los zapatos del atacante, mirar desde afuera a mi organización y entender, oiga, ¿qué tengo expuesto en Internet? ¿Sí? Cuando escriben www.empresa.com, ¿qué pueden ver? Aparte de la página web, ¿qué más hay detrás de eso? ¿Qué otras cosas están expuestas en Internet que yo no sé? ¿Sí? Sobre todo cuando tengo aplicaciones en la nube, desarrollos internos, ¿sí? ¿Qué más está expuesto que yo no sé que está expuesto? ¿Sí? Las redes sociales de mi organización. Echa un vistazo si alguien está hablando mal de ellas, de mí, en el mercado negro, en la Internet profunda, en la Internet oscura. ¿Sabemos que están hablando de nuestra empresa en esas partes? ¿Por qué? Porque es que si yo sé eso, me anticipo. ¿Sí? Si yo tengo la misma visual que tiene un atacante, pues ahí ven qué puedo hacer. Tomar acciones antes de que el atacante pueda impactarme. ¿Vale? Entonces, ese modelo de Zero Trust debe contener siempre a estos 6 dominios. ¿A qué cómo empiezo? Oiga, hay que empezar por lo más importante, que es la identidad
del usuario y su dispositivo. ¿Sí? Pero hay que seguir llevando el modelo a los diferentes puntos. Y ya para ir terminando, hay una serie en Netflix, no sé si la vieron alguna vez, se llama Ordenando con Marie Kondo. ¿Sí? Y Marie Kondo, digamos que la serie habla de ayuda a personas de Estados Unidos a ordenar y a establecer rutinas para ordenar la casa y ordenar sus espacios. ¿Sí? Y Marie Kondo, digamos que lo que busca es que las personas se deshagan de cosas que no necesitan, ¿sí? Y empiecen a limpiar de esa manera. Y todos, y sobre todo los que trabajamos en tecnología, somos más propensos a eso, tenemos el cablecito del cablecito del cablecito. Y uno dice, lo voy a botar y después dice, seguro que si lo boto mañana lo necesito. Y seguro a todos en la casa nos ha pasado lo mismo. Ah, botemos eso. No, mejor no, porque si mañana, ahorita viene Navidad, eso de pronto en Navidad fijo lo usamos. ¿Sí? Entonces lo que dice Marie Kondo es, mire, para ordenar, empiece por categorías. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, un día, generalmente nosotros, ¿qué hacemos? Cuando vamos a ordenar, voy a ordenar mi cuarto. Y voy y ordeno toda la alcoba. Y después salgo y voy a empezar con el estudio o el cuarto de los niños, lo que sea, ¿cierto? Lo que dice Mari es, no, empiece por categorías. ¿Sabe por qué? Porque las categorías le permiten ir a cubrir toda la casa y darse cuenta que tiene. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con la ropa. Entonces me voy para mi cuarto, abro el closet, saco la ropa, ¿sí? Pero también me voy para los otros closets, que resulta que seguramente yo tengo ropa no solo en ese, sino en otros. ¿Sí? Entonces, ropa, no, esta chaqueta solo me la pongo cuando voy para Bogotá. Entonces, seguramente no está en el closet de la alcoba principal, sino que está en otro closet. Entonces, termino de organizar una cosa y después me voy para el otro. Ay, no saqué esta chaqueta que quería sacar. Bueno, dejémosla para la siguiente arreglada. Entonces, ella dice, hágalo por categorías. ¿Sí? Defina las categorías, ropa, después libros, después documentos personales, etcétera, etcétera. Y cosas de valor, cosas de un valor sentimental, etcétera, etcétera. Y después dice, para cada cosa que vaya a sacar o que tenga duda de sacar, hágase unas preguntas importantes. Y es, ¿lo uso? ¿Tiene un valor sentimental para mí? ¿Lo voy a usar en el futuro? ¿Vale? Y dependiendo lo que respondan esas preguntas, pues decide si lo vota o no lo vota, si lo saca o no lo saca. ¿Sí? Y eso mismo sucede, o deberíamos aplicar ese mismo método Marie Kondo en ciberseguridad y en el modelo de Zero Trust. Empezar por categorías, lo que les decía. Tenemos 6 dominios en particular. Empecemos por uno y de ahí en adelante. ¿Sí? El otro paso, pregúntense si lo necesitan y si lo van a usar o no. Y si no lo han usado en un tiempo, pero lo pretenden dejar para usarlo en el corto plazo, en la siguiente batida de cosas, sáquenlo si no lo usaron. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llevo eso a ciberseguridad? Por categorías, ya les dije. Lo segundo, oiga, díganle o pregúntense si necesitan esa contraseña, ese usuario, ese dispositivo. ¿Sí? Dependiendo lo que ustedes contesten, saben si ese usuario, por ejemplo, se puede eliminar. ¿Mm? ¿Cuántos usuarios tienen en el directorio activo de la compañía que ya no existen? ¿Mm? ¿Cuántas aplicaciones cuántas aplicaciones un usuario puede acceder que no necesita? ¿Sí? Entonces son las mismas preguntas de Marie Kondo, pero llevadas a mi ambiente tecnológico.
De esa manera, ¿qué estoy haciendo? Estoy ordenando, pero estoy quitándome unos riesgos de seguridad encima muy fuertes, ¿sí? Tener un usuario que ya no existe es un riesgo importante. Tener un usuario que pueda acceder a una aplicación que no necesita también es un riesgo importante, ¿sí? Tener un usuario que utiliza un dispositivo del que yo no tengo visual, no sé qué pueda pasar o en qué estado o qué postura de seguridad tenga, también es un problema importante. Entonces, si yo me hago esas preguntas, si llevo ese modelo de Marie Kondo a mi organización, voy a tener la capacidad de montar más fácil o empezar con ese modelo de Zero Trust. Entonces, ya para terminar, esa es la visión que desde Fortinet vemos para el Zero Trust Network Access universal, ¿sí? Universal CTNA. Y es, oiga, mire, usted debe garantizar que independientemente dónde se encuentre el usuario y a qué aplicación quiera ir, usted es capaz de entregarle al usuario esa aplicación verificando continuamente lo que el usuario hace. No más. Independientemente de dónde esté el usuario, independientemente de la aplicación que vaya a acceder, usted le entrega la aplicación verificando continuamente lo que el usuario va a hacer. Eso es lo que tenemos que buscar en nuestras organizaciones. ¿Cómo lo hacemos? Ok, ahí hay un montón de temas tecnológicos que intervienen, ¿sí? Pero al final, que les digo, no es una tecnología única y exclusiva para hacerlo. Tiene que empezar por una estrategia y por un paradigma, que es el paradigma del modelo de Zero Trust, por esos 3 principios básicos. Asumir que estoy en un incidente o que tengo una brecha, que estoy siendo atacado, verificar continuamente y establecer acceso con el mínimo nivel de privilegios posible. Esos son los 3 componentes importantes que debo tener en cuenta. De ahí para allá es más fácil hacerlo. De ahí para allá es utilizar ese modelo Marie Kondo para empezar a aplicarlo dentro de la organización. Y por último, esta frase de John F. Kennedy. El éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano. Adivinen qué está pasando hoy en Starbucks. Nadie quiere tener nada que ver con lo que pasó. Pero si hubiera sido al revés, y es que hicieron algo chévere, no sé, una certificación, una felicitación, todo mundo se quiere subir a ese bus. ¿Sí? Y a veces en ciberseguridad empezamos a buscar, y en tecnología en general empezamos a buscar consuelo en cosas que ya no podemos corregir. ¿Sí? Entonces, si yo hubiera hecho lo que Ricardo dijo de implementar con el modelo de Marie Kondo, o si yo hubiera puesto eso que me dijeron que pusiera, si yo no hubiera habilitado el permiso, si solo le hubiera dado acceso a lo que necesitaba, por andar de afán. Ya pasó, ¿sí? ¿Qué es lo importante que tengan en cuenta? Y es parte de este modelo, tengan en cuenta algo muy importante. La deuda técnica es deuda en ciberseguridad. La deuda técnica es deuda en ciberseguridad. Y los atacantes son cobradores de deuda técnica. Cualquier cosa, por pequeña que sea, a la cual yo no le haya puesto cuidado, haya dejado pasar, es un espacio más que le estoy dejando al atacante para que entre a mi organización. Es una ranura debajo de la puerta más que estoy dejando abierta. La deuda técnica es deuda en ciberseguridad. Entonces, siempre, siempre, aparte del tema del modelo, siempre cierren vulnerabilidades a tiempo, apenas conozcan, apenas salga el parche.
¿sí? Siempre garanticen que están entregando mínimos privilegios posibles. Siempre validen al usuario, ¿sí? Y siempre, siempre, siempre busquen información en Internet asociada a una amenaza en particular, información de inteligencia e incluso a sus compañías, ¿sí? Verifiquen el tema de contraseñas, por ejemplo, ¿sí? Porque todo eso es deuda en ciberseguridad. Y yo lo digo, los atacantes son como el gota a gota, son el gota a gota de ciberseguridad. Van a ir por esa deuda técnica y van a hacer lo que sea por esa deuda técnica, ¿vale? Eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Ministerio TIC.